Filosofía y Galletas. Un podcast para descubrir nuestro pensamiento filosófico a partir del diálogo, las experiencias y nuestras reflexiones cotidianas. Escúchanos cada semana con un nuevo invitado. Hola, ¿qué tal? Me da gusto compartirles este nuevo episodio de Filosofía y Galletas, un podcast en el que compartiremos reflexiones, experiencias e historias de vida de nuestras y nuestros invitados, aderezadas con un toque filosófico. Los invito cada semana a escucharnos con un nuevo episodio más. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, César Altamirano. César es docente, es maestro de teología y él nos compartirá pues estas nociones que son propiamente para esta segunda temporada y que tienen que ver con el concepto de Dios. Vamos a volver un poquito más general, es decir, Dios. No voy a decir como tal concepto, sino Dios. ¿Cómo te encuentras, César? Muy bien, friolento por el lugar en el que nos encontramos, pero expectante y disponible. Perfecto, muy bien, muy bien. Pues la primera pregunta aquí es he hecho una serie de entrevistas y quiero seguir indagando acerca de lo que la gente en particular piensa acerca de Dios. Entonces, la primera pregunta sería para ti, ¿qué significado tiene Dios? ¿Tiene algún significado en específico? ¿Qué características tienes? ¿Crees en Dios? ¿Qué tipo de Dios? No sé, etcétera, etcétera. Considero que Dios, o más bien el concepto de Dios, es de los más generales y de los que tiene más oportunidad para la fantasía, Ok. en el sentido de que se le deposita un sinfín de significados distintos, subjetivos, tradicionales, inconscientes, y pensamos que todo le damos la misma significación. Ujú. Entonces, eso es como un preámbulo, pero para mí Dios es fundamental, es configuración, es punto de partida. Soy Ok. creyente. Eres creyente. Sí. Esto me llama la atención, es punto de partida. ¿A qué te refieres cuando mencionas que Dios es punto de partida? Es configuración de toda la existencia, Ok. de lo visible, de lo invisible, material, emocional, intelectual, trascendental. Para mí, Eh, no quiero estar repitiendo durante el podcast. Voy a hablar desde mi Sí, sí, punto, sí, sí. pero lo hago el énfasis ahorita. Es la posibilidad de todo lo demás. Es una condición. Si no está, lo demás no tiene sentido, no es configurable y es condición para una visión coherente de conjunto. Ok. Entonces podría uno decir que Dios es una condición necesaria para la existencia. Sí, para la existencia y para la unidad de toda ella. Ok. Las cosas que conocemos, no conocemos, existieron, existen o existirán, Sí. tengamos control o no, tengamos conciencia o no, para mí es el punto de partida. Ok, me gustaría regresar un poquito a cómo es que empezaste con esta creencia. ¿Tus padres son cristianos? ¿Tus padres son católicos, evangélicos? No sé. ¿O tú te acercaste ya después a este concepto o a esta creencia? Es una mezcla de varios de esos. Ok. Mi mamá tuvo una membresía en una iglesia de los Testigos de Jehová, la Ujú, Watchtower. Mi papá, por cuestión estadística, fue católico romano ujú, en su juventud, ambos. Después ambos decidieron hacer caso del cristianismo en los años 90. Yo nunca fui católico romano. ujú, Tuve acercamiento y asistencia a la ujú, iglesia evangélica ujú, en los 90. No era muy recurrente, era así como los católicos van generalmente por 15 años o por bodas. También yo en el área de la iglesia cristiana evangélica. ujú, Me separé muchos años, no estuve interesado, no fue interés hasta iba a cumplir 19 años. ujú, Ahí a lo que le llama la escritura y experiencias como con San Agustín, una conversión, ujú. porque estaba leyendo la Biblia de Satanás, la Biblia del diablo.
Entonces yo llegué Ok. al ámbito eh, cristiano por esta situación y ya yo fui quien tuvo la iniciativa y tuvo ese impulso de regresar a la iglesia. Para mi madre era como algo súper bien porque mi adolescencia no fue muy adecuada, muy fácil. Entonces, con tal de algo moral y no andar en malos pasos, Ujú, órale, dale. ujú. Y ya después yo fui quien volvió a hacer el incentivo a mis padres de acercarse, o sea, fue al revés. Ok. Entonces, algo curioso porque al final alguien puede decir, ay, él es cristiano, cree porque sus papás. Ujú, Digo, no, al final sí sucedió de que ellos me llevaron, pero yo no quise saber durante muchos años. ujú. Y ya después yo fui el que tuve más hambre, más interés, y a la par tuve intereses psicológicos y filosóficos. Entonces yo entré a la iglesia cristiana evangélica a la par que en la escuela me daban filosofía y a la par que me interesó mucho la parte psicológica, pero desde ahí le di un énfasis a la parte espiritual. Ok, bueno, tengo aquí varias preguntas. Qué interesante, ¿no? Esto que mencionas, en donde sí, generalmente se asocia que los padres te legan la creencia, pero aquí fue al revés. Mencionas que tenías como ciertos problemas, me imagino que de adolescente, pues eras, pues, ahí problemas, de comportamiento, me imagino, y demás. ¿Y cómo llegaste a, a, Nunca fui adicto, pero consumí sustancias, marihuana una vez, coca, activo. Me gustaba mucho el alcohol. No fui alcohólico, pero me gustaba, me gustó. O más bien lo consumí regularmente. Mi antigua religión, le llamo, fue la música, el metal, entonces está muy asociado con cuestiones oscuras, ujú, cuestiones satánicas, en algunas áreas del metal. ujú, Entonces, no, no era mi intención nada cristiano, no era mi intención nada acercarse a la espiritualidad, ujú, pero en un viaje yo soy de la Ciudad de México, sí. y en un viaje rumbo a Acapulco en julio del 2009, yo estaba de vacaciones. Empecé a compartir el contenido de la Biblia satánica, que Ujú, contiene 4 libros: libro de Lucifer, de Belial, de, de Belcebú y de Leviatán. ujú, Entonces, no dije la fuente, solo comenté el contenido, unas ideas, ujú, que el hombre pues tiene impulsos, tiene una naturaleza animal que tiene que llevar a cumplimiento, y comenté, y una persona me dijo, solo me hizo 2 preguntas. Bueno, una pregunta y después me dijo una frase. ujú, Y la primera me dijo, oye, ¿y si Satanás quiere engañarte? Y me quedé yo, ¿cómo? Y me dice, es que el objetivo del diablo es engañar a las personas. ujú, No se habló más del tema, no se profundizó, no se indagó o se entabló un diálogo. ujú, Simplemente fueron 2 frases que penetraron muy dentro de mi corazón y me quedé pensando, ¿y si estoy engañado? ujú, Y fue algo muy diferente a una experiencia subjetiva. Al final es subjetivo, pero fue algo para mí muy diferente a lo que estuve acostumbrado, como si fuera algo exterior al interior. ujú, ujú, No una voz como tal, sino una sensación. Me cuesta trabajo describirlo con palabras, pero era una influencia externa que no te decía una instrucción, simplemente yo en ese tiempo tenía un PSP y traía las fotos de mis bandas así, de Misfits, de Metallica, de Megadeth, de toda esa parte. Entonces, hasta estarlas viendo después así como que ya no me llenaba eso. Y eso para mí era lo máximo. Antes que mi familia, antes que el trabajo, que la escuela, estaba la música. ujú. Y cuando yo trabajé de adolescente, el fin era para mis playeras, discos o boletos para conciertos. Pero esa vez, ese julio del 9, con esa experiencia, inició, no fue de tajo, Ujú. pero se sembró una semilla en mi interior. Ok, ok, pues eso es bastante interesante, ¿no? Sí. Encontrarte en esta situación y esa persona era cercana a ti, este, Sí, y me llama la atención que no, que aunque es cristiano en la actualidad y lo fue anteriormente, en ese tiempo no estaba adherido a una iglesia. ujú, Entonces me llamó la atención. No creo que Dios obligue a la gente a hacer algo,
creo en la voluntad, Ujú. creo en la influencia, pero no por encima de la voluntad. Ujú. Entonces me llama la atención que me hiciera esos comentarios porque no era su vida cotidiana, algo Ujú. religioso ni espiritual. Entonces Ujú. conocía del tema, pero no algo recurrente en esa persona. Ujú. Sí, ¿consideras que fue como, pues no fortuito, o sea, fue algo que si bien no es la voluntad de la persona y demás, pero fue como el momento de conocer a Dios, por decirlo de alguna manera? Bueno, no conocer, sino de acercarte en cierto sentido, ¿no? Sí, para mí fue una intervención divina. Ujú. Ok, ok. Y bueno, mencionas estas cuestiones del diablo. ¿Quién te acercó a esos ámbitos, no? Por ejemplo, digo, mi experiencia fue con Anton Sandor Lavey, Mm, sí. ¿no? Que tal vez es otra vertiente, es otro aspecto, ¿no? De la iglesia de Satán y demás, etcétera, etcétera. Bueno, primero, ¿qué edad tenías y cómo te envolviste en estos aspectos? No me envolví como un partidario, sino como un curioso. Ok. La asociación con la música. Lo mío es la música, 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 música. Ujú. Entonces, algunos videos en alguno de YouTube o platicando con otras personas, pues esa música estaba asociada al oscuro, entonces fue como una rama, pero lo mío era lo musical. Ujú. Entonces yo adquiría la identidad de los músicos, el estilo de vida, la ropa, Ujú. un pelo largo, playera cortada, bermuda, tenis, color negro, obviamente. Ujú. Entonces fue así como que, pues mira, algunas letras son muy explícitas sobre el aspecto satánico, sobre el aspecto oscuro. Entonces esa fue mi enlace para esa cuestión. Entonces nada más fue como curioso, no fui partidario de esa iglesia, sino nada más como asociación. Ok, ok. Y bueno, después de eso, ya me imagino que te acercas más al cristianismo como tal, Sí. eh, y empiezas a construir pues esta idea de Dios. ¿Cómo es que te llama la atención y dices, ok, este Dios que me están presentando, no esta imagen, este significado, este símbolo, no sé, creo yo en eso? Fue algo progresivo. Empezaba a ir a la iglesia, Ujú. no llegaba temprano, yo acostumbraba a tomar sábado y domingo, Ujú. y era sábado ir, pero en la mañana yo quiero ir a la iglesia. Ujú. Entonces, con los cuates con los que estaba acostumbrado a salir, fue así como que, ¿cómo que tienes que ir temprano a la iglesia? No coincide. Le digo, no, Ujú. yo quiero ir. En la iglesia evangélica latina se acostumbra en la liturgia a iniciar con cantos, lo que le llaman alabanza, Ujú. y posteriormente tener las prédicas, que es la exposición de las escrituras. Ujú. No llegaba a las alabanzas, sino a la enseñanza, Ujú. pero ya tenía yo una necesidad de estar desde el inicio. Entonces ya no hay que llegar temprano, no hay que llegar al servicio completo. Tenía mis dudas en mi interior porque volteé a ver a la gente, pues tenía manos alzadas, con ojos cerrados, entonces yo me decía, ¿sí será cierto ese ser o es producto de la imaginación, no es una construcción? Ujú. Me llegaban estos cuestionamientos, Ujú. pero había algo más fuerte en mi interior. Ok. Recuerdo que nos daban ética, me Ujú. empezó a llamar la atención el estudio, no me gustaba antes. Ujú. Entonces, el maestro de ética de repente metía cuestiones marxistas y son contrarias a la fe, contrarias a la religión. Ujú. No era él violento con las creencias, pero me alimentaba tanto de la parte evangélica como de la parte atea, Ujú. pero había el énfasis y el predominio de la cuestión religiosa. Entonces, fue a la par. El maestro empezó a hablar sobre Freud, de ahí yo soy psicólogo de formación. Ujú. En ese año me llamó la atención la interpretación de los sueños que lo mencionó él. Ujú. Entonces, para mí es esa como trinidad Ujú. de conocimiento psicológico, filosófico, religioso. Ujú. Entonces, fue progresivo y si quería fumar marihuana, me venía una noción en el interior y ya no hay que estar ahí. Ujú. Era una voz muy cálida, o un sentir, porque no era una voz, entonces como que ya no hay que estar haciendo eso. Ujú. Ya no me sentía cómodo, ya no me sentía pleno. Entonces fue, yo creo, la mitad del 9 y la mitad del 10 fue una configuración para lo que ahora soy, pero sí fue progresivo. ¿Qué edad tenías?
iba a cumplir 19, tenía 18, pero faltaban 2 meses para cumplir, entonces 19 años. ¿Y ya estabas estudiando psicología? No, estaba en la prepa, Ok, me faltaba año y medio, iba a la mitad de la prepa. ok, Yo estudié psicología hasta los 21, ok, entonces, medio superior. ok, ok, ok. Pues sí, es un cambio importante, ¿no? Y aquí, o sea, me imagino, a ver, quiero entender como si fuera un supuesto que en cierto sentido tenías la gracia. O sea, me refiero a la gracia en términos religiosos, ¿no? Esta gracia divina para poder acercarte a esta entidad. En ese sentido, ¿crees que todas las personas tengan esa oportunidad? ¿O cómo es que a ti, por ejemplo, se te presentó tan claramente, ¿no? Tal vez habrá otras personas que no se les presenta tan claramente o tal vez no quieren tomar eh, ese significado, ¿no? Y dicen, no, pues, pues sí, por ejemplo, alguien podrá decir, tal vez ya no me siento cómodo porque quiero ser más atleta o quiero ser más sano, no necesariamente acercarme a Dios. Entonces, ¿crees que en ese sentido tú eres privilegiado? Soy privilegiado en el sentido de que se me dio una oportunidad Ujú, y que la acepté, no hubo una imposición, ujú, pero desde la noción que conozco de las escrituras, Dios quiere eso con todos. mm, Es su fin, no es él un selectivo elitista de que unos y otros no. ujú, Soy consciente de que la mente de Dios no la puedo abarcar, nunca la podré abarcar, pero me da la idea como que a lo mejor no es para todos el mismo tiempo porque no lo aceptaría en el momento, ujú, pero es un deseo que Dios quiere con todos, ujú. solo que no invalida y no sobrepasa la voluntad del hombre. Tiene el poder para hacerlo, sí, pero no es lo que él busca. Entonces, me siento privilegiado, pero no lo soy en un sentido coherente. Ok, ok. Eh, en ese sentido, ¿en algún momento tú has percibido o esa ha sido tu idea que puedes hablar con él directamente? Sí, considero, como psicólogo tengo la terminología y la diferenciación de que yo no escucho su voz audible, como sería un criterio de alucinación auditiva, como Ujú, los manejan en los trastornos psicóticos, ujú, ¿no? Para mí Dios se presenta en las escrituras. Para mí la Biblia es ok, el medio por el cual uno lo entiende, ujú, por el cual uno sabe quién es Él. ujú, Soy de la idea de que Dios necesita revelarse, es parte de la teología, ujú, porque el hombre es como atinarle. ¿Será esto Dios? ¿Será el otro? Empezamos a asociarlo con lo que conocemos. ujú, Y ujú, por eso hay muchas religiones, por eso hay muchas tendencias ujú, y tendemos a relacionarnos con lo que nos es más familiar o lo que nos gusta más. Yo soy de la idea que Dios, como lo dice la Escritura, tiene que revelarse ujú, para acercarnos a cómo es Él, no como yo quiero que sea. ok, Entonces, eso para mí, por eso es una visión coherente de conjunto, ujú, por eso no choca con mis intereses filosóficos, psicológicos, ujú, sino que entra ahí y sí es muy diferente a lo que en algunas iglesias se predica. Yo soy cristiano evangélico y asisto a la iglesia evangélica, ujú, pero no estoy de acuerdo con todas las nociones, no comparto y no enseño todo lo que en algunos lugares se hace, pero soy consciente que es necesario que esté como muleta para algunas personas. ok, ok. Entonces, para mí no es muy adecuado, pero sé que para otros sí. Ok, o sea, yo puedo comunicarme directamente, bueno, no directamente, comunicarme con él, con esta idea solamente con las escrituras. No, 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 yo no necesitaría de alguna congregación o es necesario participar en alguna congregación, en alguna religión o simplemente con la lectura de la Biblia, por ejemplo, de las Sagradas Escrituras. Considero que se puede caer en un falso dilema en el de o las escrituras o la Ok. iglesia, ¿no? Considero que son los dos, porque Dios busca una relación personal, Ujú, individual con cada uno.
pero la iglesia cumple una función de cuidado, de crecimiento, de orientación, para decirle a unas personas cómo. La iglesia, más que una organización, es un organismo. Y son las personas, no es la arquitectura, Ujú, no es el edificio, no es un ujú, templo, sino la escritura menciona que la iglesia son las personas que comparten esa fe. ujú, Para mí, fe no es una creencia ciega, para mí ujú, eso es ingenuidad. ujú, Para mí la fe es decir sí al mensaje bíblico. Entonces, ujú, cuando digo yo creo, yo tengo fe, es porque hay un contenido, ujú, hay una sustancia, materia prima a la cual yo digo sí. ujú. Entonces, considero que son necesarias las dos, pero no le diría a alguien, si no tienes la iglesia, no te puedes comunicar con Dios. No, Ok. Y bueno, aquí estoy viendo entonces que la voluntad es algo importante, es demasiado. No, fundamental, no creo que se elimine, se omita, es peligroso, porque es peligroso. porque se pierde la individualidad. A Ok. lo mejor se utilizaría a las personas como un medio para algo más. Ujú, Se utilizaría a una persona como un instrumento y Dios no busca eso. Entonces tiene que estar la voluntad, tiene que estar la conciencia, aunque esta va creciendo, va madurando, va desarrollándose, pero siempre tiene que estar presente. Para mí, y es lo que veo reflejado en las escrituras. ok. No creo en la obediencia ciega, no creo en el dar un paso ciego y Dios después, no. Creo que siempre hay un nivel de conciencia Ok. Y ahorita hablando, por ejemplo, de las religiones, bueno, tú me dices que eres cristiano, evangélica. evangélico, Bueno, voy a una iglesia vas a una iglesia. cristiana evangélica. Yo soy una clase de campechano Ajá. porque no me cierro a otras confesiones dentro del cristianismo. Ok. Puedo leer teólogos católicos romanos Ujú, que no me parecen romanos, luego son protestantes. ujú, Puedo leer a autores ortodoxos que tienen una liturgia y alguna teología diferente. ujú. Entonces yo me considero cristiano por creer en Cristo, pero no me cierro a consultar a autores de otras confesiones cristianas, ¿no? Sí, porque justo eso, bueno, te iba a preguntar, ¿no? Es decir, ¿cómo es que escoges o eliges esta religión, esta congregación, no, esta organismo, como lo mencionas, y no a otros, ¿no? No los católicos, o no los testigos de Jehová, o no los mormones, en fin, o la luz del mundo, bueno, eso ya es otra cosa, pero ¿cómo te quedas aquí? Es decir, sí, perfecto, ¿no? Estás ahí, estás presente, no te niegas esta oportunidad y eso es bien importante de leer a otros autores de otras tradiciones y eso creo que le da mayor riqueza a lo que uno puede hacer y más en la docencia en teología, pero ¿cómo te quedas ahí? Yo únicamente asistí, bueno, en la infancia asistí a una iglesia que se llamó el Arca de Noé, Ujú, porque un tío nos invitó. ujú, Y luego, cuando ya decidí ir yo por mi cuenta en el 2009, era porque una amiga de mi mamá nos había invitado. ujú, Entonces era lo más familiar. No me gusta andar de iglesia en iglesia porque es un fenómeno en el área evangélica que ujú, es como una kermés. Van a una y luego van a otra, a ver qué le andan buscando, a ver qué les gusta. Entonces yo desde el 2009 hasta el 2022 ujú, asistí a una iglesia que se llama Camino de Vida en la Ciudad de México, ujú, pero como me vine a Ensenada, me tuve que cambiar de iglesia y se eligió ese porque en el lugar donde trabajo, que es la capacitación de los pastores, ujú, uno de los docentes va ahí. Entonces fue como lo más familiar. Bueno, ujú. por las dos iglesias que he ido, es por lo más familiar. Ok. Tú eres entonces capacitador de pastores. Sí. Docente de teología, ¿qué les ofreces, por ejemplo? ¿Qué visión le ofreces a, a estas personas? Se les ofrece 4 áreas en las cuales puedan operar de forma integral. Se les ofrece estudios bíblicos o doctrinales, estudios teológicos para saber sobre Dios, su naturaleza, el área ministerial que tiene que ver con el servicio en la iglesia Ujú, y el área de misiones que es compartir con los demás la fe. Se les ofrece subir su nivel porque muchos mistifican
o emocionalizan la experiencia con Dios y lo toman en un sentido automático, como que son títeres y Dios los va a controlar y que salga su voluntad nada más. Entonces se vuelve muy mecánico, muy impulsivo. Entonces, la organización en la que me encuentro, somos de la idea de que el pastor tiene que estar capacitado para servir mejor a su comunidad, pero con una enseñanza doctrinal sólida. Ok. Y también que esté en contacto con otros pastores para que se dé cuenta que no es únicamente en donde él está. En el cristianismo protestante se manejan denominaciones, bautistas, calvinistas, luteranos, pentecostales, reformados, metodistas. Entonces nosotros no tenemos ninguna adherencia a alguna en específico, sino le llamamos cristocéntrico, es la fe que se comparte común con todos. Entonces también se les ofrece que estén en diálogo y contacto con otras confesiones. Ok. Oye, y en este sentido, eh, específicamente con las Sagradas Escrituras, ¿qué traducción toman en cuenta? Porque igual, ¿no? A partir de como de los textos, pues lo que yo he visto, ¿no? Yo soy neófito en este ámbito, por eso el interés propiamente, lo primero que nació es, bueno, quiero ver qué diferentes visiones tienen acerca de Dios. Y bueno, una de las visiones que he visto, he leído, o las diferencias, por ejemplo, es en el nombre, ¿no? Algunos están de acuerdo que Jehová es el nombre, otros están de acuerdo o prefieren el nombre de Yahvé, ¿no? Como ese sonido eh, un sonido en particular, ¿no? Porque son todas, si no me recuerdo, son consonantes, ¿no? Y que como la exhalación, en fin, son como estas cosillas. Y a lo que voy es, eh, ¿cuál sería tu base, ¿no? ¿Cuál traducción? Ajá, Cuando estoy con alumnos, la primera clase, y si es necesario lo haré constantemente, les digo, despídanse de la idea de que leemos la Biblia. ok. Les digo, no, no leemos, a menos que alguien lea hebreo y griego. Ujú, Si no es así, la mayoría, ujú, 99.9, les digo, nosotros leemos una de muchas traducciones de las escrituras. ok. Entonces, para mí, el consultar diferentes es un enriquecimiento Ujú, porque traducción viene a traicionar. ujú, Entonces, ujú, no creo en la equivalencia exacta ujú, de un texto en un idioma, en cierto idioma al otro. ujú, Entonces, creo en la diversidad de traducciones para ver la riqueza de la interpretación de un texto. ok. Se asocia comúnmente la iglesia evangélica con la Reina Valera 60. Ujú, Es un trabajo excelente, pero no es el único, y el mismo Casiodoro de Reina, en el prólogo a la edición de 1659, de 1569, ujú, menciona que él solo abrió una oportunidad que no es un trabajo terminado. ujú, Es muy bueno literario, por ser el siglo de oro, tiene un español muy rico, ujú. pero no es la única. Entonces, sugiero y recomiendo la mayor, el mayor número de traducciones a los que se tenga alcance, Ok. Como buena hermeneuta, ¿no? si es necesario. Yo considero que es muy necesario. A ver, igual, o sea, me estás contando todo esto. Yo no lo he visto como tal así. Es decir, cuando yo no he platicado así como específicamente en otro cristiano evangélico, pero sí tengo como cierto tipo de acercamientos y tú en este sentido estás como destruyendo esta noción que tengo de tal sector. En particular, bueno, mi hermana es cristiana evangélica. Ah, no sé. Y pero siento que en ocasiones como las expresiones son muy dogmáticas. Sí. Entonces, vaya, es igual, es parte digo, el escucho y demás, pero si me lo trataran de explicar, por ejemplo, como me lo estás diciendo ahorita, pues me llama más la atención porque estás abierto a la diversidad primero de escrituras, ya mencionaste también la lectura de diferentes autores, que compaginas en este caso la psicología, la filosofía y la teología, habla sobre las emociones como algo pues que propiamente pertenece tal vez al ámbito psicológico y no sería tal vez en el ámbito
teológico, ¿no? Porque tal vez es distinto y no puede uno engañarse y demás. Eh, bueno, lo que voy es, ¿por qué generalmente tenemos esa concepción y existe eso? O tú eres otra congregación como liberal, radical, liberal, no radical. Mm, Hay nomenclaturas o clasificaciones artificiales que yo mismo hago. Sí. Me considero un cristiano liberal sano. Eso yo lo inventé en el sentido de, para mí hay liberal enfermizo, liberal sano. Un liberal enfermizo podría adecuar a conveniencia el mensaje de las escrituras Ujú, y un liberal sano respeta el mensaje, pero es consciente de la diversidad, de la pluralidad, de las nociones diferentes entre el mundo antiguo y el mundo actual. Entonces, por eso yo no me cierro. Yo entré en una crisis de fe muy fuerte, muy, muy fuerte, de 2009 a 2020. Creo que fui un cristiano con una línea, ujú, primero pentecostal, después calvinista, y después cuando tuve acercamiento a los estudios críticos, me dio en la torre muy, muy fuerte porque tuve acercamiento académico a las escrituras. ok. Así como la academia está en el ámbito filosófico, científico, Mm, también el área bíblica la tiene. Entonces yo no estaba acostumbrado a esos escritos, esos abordamientos ujú, de un texto sagrado considerado en el monopolio de la religión. ujú, No creo que las escrituras, o más bien no creo que ninguna iglesia tenga el monopolio de la Biblia o ninguna confesión de fe. Creo que la Biblia es universal. ujú, Entonces, esta posibilidad de reflexión surge por esta crisis que tuve. ok, Pues por eso soy abierto en ese sentido. ok. Y así son las personas que están en tu mismo, No, ¿no? no. Del 100% de las personas que interactúo que son evangélicos, yo creo que máximo 5%, porque la mayoría traen un corte que entiendo porque yo lo tuve, pero es súper archimega recontra mínimo el sector con el que puedo dialogar a cómo soy yo. Ok, Muy ok. pequeño. ¿Y eso no te trae conflictos, problemas en el grupo? ¿O está como, ok, ya es el radical, ya lo vimos? Bueno, no radical, Es diferente. ajá, Sí, sí me trae problemas. Y intento ahorita ser más sabio porque Dios no busca una exactitud teológica. Creo que hay muchas teologías, pero solo hay una fe. Entonces, la teología es la forma de reflexionar la fe. Y por experiencias, por cultura, por conciencia, entiendo que haya diferente discurso de la misma fe. Entonces, por eso voy entendiendo que la diversidad es necesaria, que yo no voy a imponer mi modo. Pienso que tengo las herramientas para plantear posibilidades y disfrutar a Dios. Soy de la idea, en lo que mencioné al inicio, de la visión coherente de conjunto. Creo personalmente y por la escritura que Dios es un ser completo, que no le falta nada. Entonces digo, ¿para qué creo al hombre? Si lo utiliza como medio, quiere decir que le falta algo. Y entonces no será un Dios completo. Entonces digo, ¿para qué crea al hombre? Respondo que crea al hombre para disfrutar de él. Es un deleite. ujú, Entonces, el objetivo del hombre es disfrutar de Dios. Busco comunicar eso con las personas. Solo que ese disfrute a veces se puede distorsionar por las ideas fuera de lo teológico de que es goce. Entonces busco plantear, busco posibilidad, busco traducir ujú, formas antiguas para que tengan sentido en la actualidad. Creo que mucho sector evangélico tiene esa experiencia como la tuve yo, ujú. pero la verbaliza en categorías antiguas que ahorita ya no tienen aplicación. Ok, Creo en el contenido y recipiente. El contenido es el mensaje, el ujú, recipiente es donde viene. Entonces, para mí, como mencionaste, lo dogmático, ujú, expresiones como gloria a Dios, aleluya, si no se tiene entendimiento de qué es, pienso que es mecánico y es un recipiente antiguo. ujú.
Entonces busco razonar, vivir y emocionarme con mi fe en visión coherente de conjunto. Ok. Aquí hay, bueno, me quedé pensando. Primero, bueno, quisiera hacerte otra pregunta que tiene que ver con eso. Así como te preguntaron sobre, que a mí me gusta dudar mucho, ¿no? Claro. Y no me quedo en la duda porque si no sería un escéptico y no avanzaría y no construiría conocimiento y demás, ¿no? ¿Qué pasaría si esto también es un engaño? Estoy abierto a la posibilidad y no probabilidad Ujú. bueno, más bien, ¿a qué te refieres con engaño? ¿Cuál? Que el diablo te está engañando. Me recuerda a Descartes con ese, Ajá. en la meditación Sí, metafísica. sí, sí. Sí, estoy abierto a esa posibilidad, pero creo que es poco probable porque coincide mi interior con el exterior. Ok. A lo mejor está 1%. Ujú. Puede que en algo de lo que, igual en las clases les digo a las personas, yo no soy Dios, despídanse de la idea de que les voy a responder todo. En algo me tengo que equivocar porque soy hombre, Ujú. soy falible. Ujú. Entonces, entra una posibilidad de que esté equivocado. Ok. Soy consciente de esa parte. Ok, ok. Y eso podría darte tranquilidad, así como, ok, cabe la posibilidad, pero tampoco puedo saber en esencia si es esa posibilidad. Y otra cosa, mi interior corresponde a este exterior, Así es. ¿no? Eh, Pasando un poquito en general, las religiones, ¿crees que son necesarias para la humanidad? Porque siempre hemos pensado en estos espacios o este tipo de pensamientos. Digo, y quiero quitar tal vez el concepto de religión y volver un poquito al misticismo, ¿no? Lo místico, lo que está fuera de nuestro alcance, pero que ordena, le da sentido a todas las cosas, como que siempre está presente, ¿no? Recordaba ahorita el Dasein. O sea, si quiero yo pensar al Dasein como Dios, o en cierto sentido podría yo hacerlo, ¿no? Es decir, pues sí, está en todo y las cosas y, en fin, con todas esas características. ¿Crees que es necesario o podría uno vivir en una asepsia místico-religiosa? Creo que es imposible. Ok, La religión es el reflejo de la necesidad del hombre de lo divino. El hombre está configurado con la necesidad de un creador. Entonces, la religión, si se erradicara, la, la acción, la tendencia sería volver a ser otra. Creo que es el reflejo de la naturaleza humana. ok. Está innato entonces en el ser humano. Sí. Y si no se manifiesta en una liturgia o en categorías que conocemos y asociamos con, eso es religioso, Ujú. en cualquier acto que hagamos hay religión. Ok, Voy a agarrar ejemplos estereotipados. En los músicos, en los futbolistas, aún en el conocimiento podemos realizar la interacción religiosa con el conocimiento. Se puede ser mi Dios, el ujú, trabajo, la familia, los hijos, el dinero. Creo que bueno, no cumplen, creo que nos vinculamos con ellos en términos religiosos. Y ok, lo tomo etimológicamente, religión, religar, volver a ligar con algo que se separó. ok, Entonces, el ser humano, si se quita, en teoría, la idea de Dios, va a recubrir con la noción de Dios otra cosa. ok. Entonces, es reflejo de naturaleza humana. ¿Y eso consideras que sería incorrecto? O sea, por ejemplo, para mí el Dios es el dinero. ¿Qué pensarías de ello? O sea, ¿creerías que me estoy separando, si bien tocando o retomando el concepto de Dios, pero de una manera obtusa o mal o errónea? Considero desviado. Creo al modo de Agustín, basado en Platón. Ujú. No creo en la existencia del mal como sustancia. Creo en el mal y lo veo reflejado de forma implícita en la escritura como ausencia de. El mal no tiene peso, consistencia, no es algo, no tiene sustancia, es carencia de algo. Entonces, como el ser humano está diseñado para disfrutar en Dios,
las otras cosas que deifica lo desvían de su propósito original eterno. Todo lo demás es medio. Se requieren, son necesarios, el dinero es necesario, la familia, todo lo que mencioné es necesario, pero creo que es desviación ponerlo en lugar de Dios. Ok, 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 me gusta. Ya puedo asistir y demás, pero el problema es que vuelvo a lo mismo, es decir, yo encontraría cierta resistencia cuando el dogma supera, y sé que hay una diversidad, lo entiendo perfectamente, son aspectos de la fe de cada una de las personas, pero creo que eso a mí en lo particular como que siempre me ha creado cierta resistencia en esos aspectos, ¿no? Ya hablando de una cuestión personal, en algún momento igual fui con los testigos de Jehová, observé con los mormones, con los cristianos y demás. Vi en ese momento esto que menciona, la carencia de, ¿no? Porque tal vez vi o observé un dogma tan sistematizado en donde, no sé, o sea, por ejemplo, cuando tú crees en el don de lenguas, me imagino, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pero entendido en el contexto bíblico. Perfecto. Sí. Hay dentro de estos grupos quienes literalmente lo toman y dicen, sí, tengo el don de lenguas. A ver, espérame, ¿no? Pues sí, yo puedo empezar a hablar y pensar que es un idioma distinto. En realidad no lo es. O sea, creo que eso es una limitante, no sé, para muchos tal vez, para poder acercarse a estos contextos. Hay algo que se confunde demasiado y entiendo la confusión por la línea casi invisible de la separación. Como estamos en ámbitos filosóficos, Ujú, yo soy creyente, lo he mencionado, y mi fe está en la escritura, ujú, vinculada con Dios, pero no hago caso omiso de las críticas de Feuerbach, de Nietzsche al fenómeno religioso. ujú, Se me hacen muy necesarias, se me hacen posibilidades de cuestionar mi fe ujú, y considero que se puede tener razón de las dos partes, en el sentido de que yo creo en la Biblia y creo en la experiencia divina, pero también hay personas que a lo que llaman fe entra en las críticas de Feuerbach, mucho, en esa proyección de una necesidad de algo divino que el hombre crea a Dios. Lo voy a popularizar porque no tengo ahorita el libro de la esencia del cristianismo, ujú, pero sí llega a pasar. Creo, espero no desviarme, pero quiero hacer este ejemplo porque es la forma en que yo lo entiendo. ujú, Escuché en un podcast que el alcohol puede ser como vínculo de contacto emocional entre la familia. El padre expresa su cariño, su afecto al hijo cuando está bajo el efecto del alcohol. ujú. Entonces el hijo asocia que la forma de contactar el afecto es por medio del alcohol. Creo que en la iglesia evangélica o en cualquier iglesia, algunas personas pueden utilizar el servicio, la liturgia, la teología como contacto afectivo con sus familias porque así los enseñaron. Y alguien puede pensar, como eso nada más es un vínculo para contactar al afecto, entonces Dios no existe. Pienso que hay fallas lógicas ahí. Me Ok. encanta la lógica, no soy experto, pero soy consciente de la necesidad de la parte lógica. Entonces, el que una persona proyecte en su religión nociones personales, eso no quita que Dios no exista. Esos saltos de premisas a conclusiones creo que son incorrectas, no son válidas lógicamente. Entonces, por eso hay que manejar las dos. Ok. Si hay un desvío, hay un abuso muchas veces de las iglesias, del poder, del dinero, en los pastores, soy consciente de ello y lo he visto, pero eso no quita que Dios no exista, no quita que sea real la parte divina, no quita que las experiencias son genuinas. Ok, ok, sí, y que creo que estoy totalmente, bueno, de acuerdo con lo que mencionas en este estado crítico, ¿no? Sí, No solamente en estos aspectos, sino en general, ¿no? En la vida,
pues cotidiana, en la vida académica, en la filosofía, y bueno, es una herramienta filosófica que me parece importante y que siga, ¿no? Desgraciadamente, pues tal vez no se ve tanto en estos aspectos, la religión, en las religiones y demás, ¿no? Creo que ayudaría mucho en ese sentido que fuéramos críticos de nuestros propios dogmas o de nuestras propias doctrinas, si queremos llamarlas así, de nuestras creencias y demás, y eso no significa negarlas, sino tratar de que estos fundamentos sean mucho más claros, que se tengan esa apertura, que se puedan mostrar con mayor claridad, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿crees en el infierno o no crees en el infierno? ¿A qué te refieres con el infierno? Depende cómo se entienda. Ok. Eh, el infierno que tal vez la Biblia diga. Para responder a esa pregunta, voy a mencionar unos elementos que no solo servirán para responder esta pregunta, sino para muchos. Ujú, La Biblia no es un libro, es una colección de muchos escritos, ujú, y nosotros, al estar de pasta a pasta, creemos que es un solo libro. ujú, Ahí ya tenemos una separación de entendimiento de la naturaleza de esos textos. ujú, 2, la Biblia es antigua, nosotros somos contemporáneos. ujú, 3, la Biblia está en un idioma semita y en el hebreo y en europeo en el griego. Nosotros somos el romance, español, latín. 4, ellos tienen una cosmovisión muy diferente a la nuestra. La cuestión geográfica es muy diferente a la nuestra, los puntos cardinales son diferentes a ellos. 5, ellos se comunican por medio de símbolos. Nosotros somos conceptuales. Esos 5 elementos son indispensables para poder interpretar ese libro. Entonces, si yo empiezo con mis nociones actuales de moderno, de científico, de contemporáneo, de lengua español, del grupo romance, y pienso que soy conceptual, me voy a acercar a un texto que no cumple con esas categorías. claro, Entonces, ahí viene la distorsión. sí. Respecto al infierno, nosotros en la actualidad tenemos la influencia latina. Infernus, inferior, que está por debajo. Eso no es lo que el texto griego dice. El texto griego, cuando se traduce infierno, lo utiliza una palabra griega que es Gehenna. El Gehenna es un basurero antiguo donde con los desperdicios se quema. Entonces la gente, cuando le dicen en el Gehenna, asocian que es un lugar no por debajo, sino a las afueras de la región. Entonces no es lo mismo. La palabra adecuada es Gehenna. Ok, Sí, eso es etimológicamente. sí. 2, si yo lo interpreto literal, me meto en problemas, porque a lo largo de todo el Nuevo Testamento se describe de diferente forma ese lugar. 1 dice que es un lugar de oscuridad. Luego en el segundo me dice que es un lugar de fuego. Por lógica, si lo interpreto literal, donde hay fuego no puede haber oscuridad porque me alumbra. Luego en otra parte me dice que es un lloro y crujir de dientes. Si yo lo interpreto literal con mi noción actual, me tengo que imaginar que es una boca que me está comiendo y me está triturando. Y cuarta dice que es un lago de fuego. Entonces no compagina una interpretación literalista de estas 4 formas que lo describen. Ujú, Creo que sí creo en su existencia, pero no de forma literalista. ok, Creo que el infierno es un lugar alejado de Dios, donde las personas van por elección, no porque se les mande, según Juan 17, que dice, y esta es la condenación, que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas y no quisieron acercarse a ella. En esta visión coherente de conjunto, si Dios crea al hombre para disfrutar de él, pero el hombre tiene que elegirlo, pero no quiere, se va a ir a un lugar que es de tormento eterno porque no cumples el propósito por el cual fuiste creado. ok. Entonces el infierno es la separación de Dios y es el lugar más abominable y más terrible porque nunca alcanzarás para lo que estás hecho. Ok. Entonces sí creo en la existencia de él, pero no en la interpretación literalista o como si Dios estuviera señalándome tú para allá y tú no, no va por ahí. Y supongamos que yo escojo entonces esta separación, no tengo, pues, ahora sí que otra oportunidad, o ya la escogí y ya estoy separado de Dios por la eternidad. Considero que quien genuina, a lo mejor esa separación puede ser una fase en la vida. Creo que Dios dará la oportunidad de una u otra forma en diferentes etapas
y quien verdaderamente quiere, Dios le presentará la oportunidad. Pero quien no, pues será elección personal. No quiero saber nada de Dios y le diré a Dios, ok, se hará lo que tú dices. Vas a un lugar donde tú quieres porque no quieres nada conmigo, pero no como un castigo porque Dios ama al hombre. El amor no entendiendo lo sentimentalista o beso abrazo, el equivalente. El amor conlleva sacrificio, conlleva disciplina, conlleva todo el tiempo. Entonces, ese lugar estará de quien no quiere saber nada de Dios y es lo que se le da. Ok, ok, me gusta esta interpretación. Digo, ahí lo explicaste muy bien. ¿Por qué no sucede así en otros círculos? Igual el dogma, ¿no? Porque creo y comparto la fidelidad a Dios. Ellos piensan que una lectura literalista es equivalente a ser fiel a Dios. Yo no creo eso, no es una fórmula para mí. Entiendo su interior porque yo lo llegué a hacer. Entonces, no se cuestiona porque si cuestiono la interpretación de la Biblia, estoy cuestionando al mismo Dios. Ujú, Entonces, en esos círculos es que así lo dice Dios y yo prefiero obedecer a Dios antes que al hombre. Se empieza a hacer unas asociaciones muy inconexas para mí ujú, ujú, porque saco un versículo de acá, un versículo de acá y un versículo de acá, y aunque pueden ser ciertas aisladas, a la hora de conectarlos hacen un cortocircuito. ok, Entonces, considero que una voluntad de obedecer a Dios, ujú, pero lo confunden con una interpretación literalista de la Biblia. ok, Yo no tengo una interpretación literalista. ok, Me acerco a las nociones de la naturaleza de esos textos. ujú, ujú, Y para eso se requiere obviamente tiempo. Creo que el mensaje es muy sencillo de entender, muy accesible. ujú, Sencillo no creo que sea equivalencia de simplista, ujú, pero cualquier mortal lo puede entender. Ya para profundizar y hacer crecer la fe, sí se necesita nociones para interpretar la Biblia, porque hay cosas que a nuestra mente moderna puede ser contradictorio, y bajo esos términos, por supuesto que la Biblia estaría atiborrada de contradicciones, ujú, pero no estamos en el término contemporáneo, sino en la antigüedad. ujú. Pero eso es lo que creo que pasa con la mayoría de los sectores creyentes. Ya muchas gracias, para ir cerrando este diálogo, digo, podemos hacer otro y otro y otro. Me encantaría. Años puede ser. Perfecto, perfecto. Aquí me gustaría que preguntarte, igual de manera de reflexión. Yo creo que en la actualidad el alejarse de Dios es algo más común que con anterioridad. Así lo veo, así lo percibo, tal vez, ¿no? En contacto con estudiantes, con maestros, con otro tipo con personas, ¿no? De cualquier ámbito y de cualquier índole. Y si veo cómo hay como esta separación, ¿no? No, yo soy agnóstico, ¿no? Pues, en realidad pues, es muy cómodo decir agnóstico. Yo soy ateo, y está bien, ¿no? Está bien, pero sí, menos, lo que me evidencia, no es una regla, pero sí puedo observar un alejamiento hacia Dios y específicamente el Dios cristiano, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Crees que sí es así o necesitamos en este sentido y siguiendo lo que me estás mencionando, necesitamos pues sí, no declinar, pero un abismo, por decirlo de alguna manera, para recurrir hacia Dios, tal vez? Tengo la misma impresión que tú de distanciamiento, no solo de ateos, sino aún de mismos creyentes. El otro día mi mamá me enseñó un video de una hermana que asistió a la iglesia, que estaba en la alabanza, y es como un testimonio de desconversión, de por qué ya no soy cristiana. Ok. A ella le dio tristeza, más que enojo. Ujú, Entiendo sus puntos, que en los cuales yo coincido con muchos, pero eso no es condición para alejarse de la fe. sí, Considero que es más cómodo en primera instancia no ser creyente por una noción diferente y al igual confundir la distorsión religiosa con Dios. Son cosas muy diferentes. Entonces creo que en parte, en gran parte, es causante esa confusión para que a nuestro alrededor veamos distanciamiento de la gente con Dios. ok, ok.
Pues bueno, yo creo que he aprendido hoy muchas cosas. Me gustaría seguir conversando contigo en otro momento sobre tal vez un evangelio en particular. Sería interesante, ¿no? Que mostrar mi interpretación, dialogar contigo en esos aspectos. Y bueno, algo que quieras agregar a este diálogo, esta invitación. Todo lo que hacemos tiene una intención. No creo en lo imparcial, no creo en la objetividad, no existe, es un mito. Hay un libro que se llama Prepárate para la buena batalla, está basado en apologética presuposicionalista. Ok. En la apologética busca defender la fe de forma racional. Hay dos tipos mínimo. Ujú, El primero es evidencialista, que busca por medio de la historia, arqueología, ciencia, demostrar la fiabilidad de las escrituras. ujú, Pero en la apologética presuposicionalista, como el nombre lo dice, presupone ciertas cosas para llegar. Entonces, el decir, un ejemplo, vamos a ver científicamente el fenómeno de la religión, pero imparcial para que no, los que sí creen no se vayan por allá, los que no sea tendencioso. ujú, El que está en medio presupone que hay un conocimiento objetivo que no puede respaldar. ujú. Entonces también estás presuponiendo que hay una imparcialidad, pero no lo puedes probar. Ok. Entonces, para mí no existe. Entonces, creo que todo el conocimiento, interés que tengamos tiende hacia algo. Ujú, ¿Cuál es yo tengo una tendencia también, mi tendencia es evangelística, de compartir más no imponer el evangelio a las personas, ujú, pero también de que se cuestionen para que disfruten su fe. ujú, Con eso cierro, ujú, con no tenerle miedo al cuestionamiento y que también no se busca personas llenas de información y de datos, ujú. sino que ese conocimiento tenga un sentido, tenga una significación que apunta hacia lo existencial. Para mí lo existencial implica pensamiento, emoción, cuerpo, es la integridad del ser humano. Ujú. Con eso cierro. Perfecto, pues muchísimas gracias, César, por aceptar esta invitación, por dialogar sobre lo que crees, sobre Dios, sobre pues, el Evangelio un poquito y demás. Y pues invitado para otra ocasión, cuando gustes, sí, estaría encantado. Muchas gracias y nos vemos el próximo episodio. Bye. Filosofía y galletas. Un podcast para descubrir nuestro pensamiento filosófico a partir del diálogo, las experiencias y nuestras reflexiones cotidianas. Escúchanos cada semana con un nuevo invitado.